Buenas noches, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de La Verdad Sea Dicha. Este es un espacio diferente, donde hablamos de los problemas de las mayorías y de los esfuerzos de millones de mexicanos que ya no aceptamos tanta simulación y tanta injusticia, que luchamos por un México más justo y democrático. Y lo hacemos con alegría y con dignidad. Por eso, hoy hablaremos de una injusticia histórica, la deuda que tiene el gobierno mexicano con los braceros. Esos hombres del campo y la ciudad que fueron contratados como jornaleros por Estados Unidos entre los años 40 y 60 y que desde entonces se les debe el 10% de sus salarios. Son miles de mexicanos, hoy gente ya muy mayor, que fueron a trabajar al otro lado de la frontera por acuerdo de ambos gobiernos y les fue descontado un fondo de ahorro para apoyar su regreso a México. Pero este dinero nunca les fue entregado y hasta ahora ningún gobierno se ha hecho responsable de esta injusticia. La historia de los braceros mexicanos es una larga cadena de vejaciones, abusos y discriminación tanto en Estados Unidos como en México. Pues nos trataban mal porque luego, le digo, nos encueraban y nos fumigaban y todo. Todos encuerados para fumigarnos, nos echaban polvo, nos encuerados todos bien fumigados y de allí pues a trabajar temprano. Durante la Segunda Guerra Mundial, México y Estados Unidos firmaron convenios de trabajo temporal que se prolongaron por 22 años. Durante este tiempo, millones de mexicanos laboraron legalmente del otro lado, levantando con sus brazos la economía estadounidense afectada por el conflicto bélico. Desde entonces, se les llamó braceros. El programa bracero estipulaba que a cada trabajador le fuera descontado el 10% de su salario y que éste les sería devuelto a su regreso a México. En ese contrato, según explica, que se les iba a pagar 60 centavos de dólar la hora a cada bracero. Y de allí les iban a descontar el 10% de su salario como un fondo de ahorros para que ese dinero se les regresara cuando ya se les terminara su contrato. Y eso era que nos quitaban ese 10%. Ese dinero lo envió el gobierno americano para México, pero jamás se le entregó a ninguno de los ex braceros. El dinero fue depositado por los patrones en los bancos estadounidenses Wells Fargo y Bank of America. El programa terminó en 1964, pero el dinero nunca les fue regresado a los braceros, a pesar de que la mayor parte le fue entregado al gobierno mexicano a través de Banrural y del Banco del Ahorro Nacional. Se sabe que esos recursos se utilizaron para engordar las fortunas de políticos priistas, para pagar campañas electorales y para algunas obras de infraestructura nacional. En 1998, braceros y sus familias demandaron a los gobiernos de Estados Unidos y de México la devolución de su dinero. Se iniciaron juicios en tribunales de San Francisco y Nueva York. En nuestro país iniciaron protestas para reclamar sus ahorros. Pero el gobierno de Fox y los legisladores del PRI y del PAN se negaron a reconocer la deuda nacional con los braceros, a pesar de que se originó en un acuerdo internacional ratificado por el Senado. El gobierno panista ha protegido a los responsables de este fraude y se ha negado a investigar. El gobierno de Fox no nos dio ninguna solución en nuestro problema. Los que se lo roban desgraciadamente es la palabra, que paguen, ¿no? Pues de buscar la justicia. El gobierno mexicano siempre nos ha tratado de la patada, como quien dice. Actualmente, más de 150,000 braceros reclaman el pago de su dinero, pero los recursos aprobados por el Congreso, 38,000 pesos para cada uno, es insuficiente para pagar a todos y está muy por debajo de lo que se les debe. Que nos pague los ahorros que durante 50 años, se puede decir, todo el ahorro que ahorramos allá. Este pago que estamos esperando no es el total que estamos pidiendo. El total es una cifra muy grande. Pero como dice un bracero, si a los banqueros les pagaron el rescate bancario con el Fobaproa, ¿por qué a los braceros no se les paga lo que es suyo si están más necesitados que los banqueros? Se tiene que reparar esta injusticia. Estos mexicanos entregaron su juventud en los campos estadounidenses y su actual reclamo hace más dolorosa su historia, pues en el ocaso de su vida, sumidos en la pobreza, siguen demandando justicia. Nosotros estamos dispuestos a pelear hasta el fin. Si no es que este señor Obrador Andrés Manuel López Obrador nos eche la mano a la costa. Realidades como estas son las que recoge Andrés Manuel López Obrador
nuestro presidente legítimo, en su recorrido por el país. Amigas, amigos, esta noche o esta madrugada quiero compartir con ustedes un asunto de los muchos que estoy atendiendo en mis giras por el país. Estoy recogiendo los sentimientos de nuestro pueblo y desde luego también atendiendo peticiones, demandas. Uno de estos asuntos que quiero compartir con ustedes, porque no se conoce mucho, es el caso de los exbraceros. Son adultos mayores, ancianos respetables, que fueron a trabajar a Estados Unidos por un convenio entre el gobierno norteamericano y el gobierno de nuestro país. Y se les retuvieron recursos equivalentes al 10% de lo que ellos ganaban. Ellos hicieron este ahorro con el compromiso de que les iban a devolver esos fondos. Estamos hablando de miles de millones de pesos porque fueron a trabajar aproximadamente 5 millones de mexicanos. No se les devolvió el dinero, se hizo mal uso de esos fondos. El gobierno legítimo va a atender este asunto y le estoy pidiendo al senador Ricardo Monreal que se pueda suscribir un punto de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios para que se les devuelvan sus ahorros, para que ponga una línea telefónica, un 01800, para que los adultos mayores de todo el país puedan hablar, que los exbraceros puedan hablar a ese número, a las oficinas de Ricardo Monreal, para que constantemente se les esté informando de cómo va la gestión, de cómo va ese trámite. De ahí que vuelva yo a invitarles para que participemos en la Convención Nacional Democrática, en la asamblea que vamos a celebrar del 21 de marzo al 25 de marzo. El mero día va a ser el 25. Son dos temas fundamentales. Primero, la defensa de la economía popular. Tenemos que pensar en echar para atrás los aumentos de precios. Tenemos que pensar en que se debe de revertir toda esta carestía que está afectando mucho a la gente. Pero sobre todo, tenemos que evitar otro golpe que ya están preparando estos irresponsables que nos robaron la elección presidencial, estos usurpadores. Ya están pensando en la reforma fiscal. Y en esencia la reforma fiscal para ellos es aumentar impuestos a los pobres y a las clases medias y mantener los privilegios fiscales. Quieren cobrar el IVA en medicamentos y en alimentos. No podemos permitir ese otro golpe a la economía popular. Y el otro tema fundamental, definitorio, es el de la defensa del petróleo. Por ningún motivo podemos permitir la entrega del petróleo a particulares, porque entonces sí, no tendríamos posibilidades de salir adelante como país, no tendríamos posibilidades de financiar el desarrollo del país, de financiar la educación pública, de financiar la salud. No hay ninguna justificación. Es la pura ambición, la pura codicia de este grupo que nos robó la elección presidencial y que ahora quieren quedarse con el petróleo. Eso no lo podemos permitir porque ni siquiera nuestros hijos no los perdonarían. Yo te invito a participar el día 25 de marzo. Va a ser muy interesante tu participación. Es un domingo. Vamos todos a estar juntos. Vamos a seguir defendiendo a nuestra patria y defendiendo a nuestro pueblo. Muchas gracias y muy buenas noches.